Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo, desvelamos las noticias más jugosas y sobre todo, nos divertimos analizando las relaciones que tanto nos fascinan. Hoy, mis amigos, tenemos una bomba de información, una exclusiva que no querrán perderse. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos últimamente, las declaraciones de Afsanur Sancaktutan sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han leído bien. La talentosa Afsanur, conocida por su carisma y su papel en series que nos roban el aliento, ha decidido abrir la boca y contarnos todo lo que sabe, o al menos, lo que está dispuesta a compartir, sobre esta pareja que ha sido objeto de tanto interés. Sabemos que la relación entre Kerem y Hande ha sido un torbellino de especulaciones, rumores y por supuesto, momentos que nos han enamorado como fans. Desde que trabajaron juntos en Senkalkapm, la química entre ellos fue innegable, y desde entonces, las cámaras y los paparazzi han estado siguiéndolos de cerca intentando capturar cada gesto, cada mirada, cada posible indicio de que su amor trascendió la pantalla. Y ahora, con Afsanur metiéndose en la conversación, las cosas se ponen aún más interesantes. ¿Qué nos va a revelar? ¿Serán estas declaraciones un bálsamo para los que aman a esta pareja, o sembrarán más dudas? Pero antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo como siempre que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque como ven, hoy venimos cargados de contenido que da mucho de qué hablar. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más frescas y los análisis más profundos. Así que con su permiso, vamos a empezar a desgranar lo que Afsanur ha dicho. El punto de partida de esta revelación de Afsanur se da en el contexto de una entrevista reciente donde se le preguntó directamente sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Afsanur, que es una colega y amiga de ambos, ha tenido la oportunidad de conocerlos tanto dentro como fuera del set. Y es precisamente desde esa perspectiva que sus palabras cobran una relevancia especial. No se trata de un chisme de tercera mano, sino de alguien que ha estado relativamente cerca de la situación. Al principio Afsanur se mostró un poco cautelosa, como es natural cuando se trata de la vida privada de personas cercanas. Sin embargo, la persistencia de los periodistas y quizás su propia comodidad con el tema la llevaron a compartir detalles sorprendentes. Lo primero que quiso aclarar, y esto es crucial, es que ella siempre ha admirado la profesionalidad de Kerem y Hande, tanto individualmente como cuando trabajaron juntos. Destacó la buena energía que había en el set de Senkalkapm, y cómo esa conexión, que se percibía en pantalla, se debía en gran parte a la química que ambos poseían. Fue una forma elegante de empezar, reconociendo el talento y la conexión profesional que hizo a la serie un éxito arrollador. Pero la pregunta del millón, por supuesto, fue sobre su relación sentimental. Afsanur fue bastante clara al decir que ella no es una persona que se inmiscuya en los asuntos privados de sus amigos. Es una postura ética que muchos admirarán, ya que demuestra respeto por la intimidad ajena. Sin embargo, también dejó entrever que, como amiga, ha sido testigo de ciertas cosas. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Ella insinuó que la relación entre Kerem y Hande en su momento fue algo muy bonito y especial. Utilizó palabras como encantadora y profunda para describir la conexión que veía entre ellos. Imagínense la emoción de los fans al escuchar esto. Para muchos de sus seguidores, esto confirma lo que siempre sospecharon, que lo de ellos no era solo una actuación, sino algo más genuino, algo que nacía del corazón. Afsanur también habló sobre la presión mediática a la que ambos estaban sometidos. Reconoció que ser una pareja tan popular en Turquía, y a nivel internacional, conlleva una carga enorme. La constante atención de los paparazzi, los rumores que se generaban a diario, todo eso debe haber sido muy difícil de manejar. Ella expresó cierta empatía hacia ellos por tener que lidiar con esa exposición constante, y como eso, sin duda, pudo haber afectado la dinámica de su relación. Esta es una parte importante de la historia que a menudo se olvida cuando nos centramos solo en la pareja. El escrutinio público puede ser agotador y erosionar incluso las relaciones más sólidas. Lo que más me llamó la atención de las declaraciones de Afsanur fue cuando se le preguntó específicamente si ellos seguían juntos o si la relación había terminado. Ella sonrió una sonrisa que podía interpretarse de muchas maneras, y dijo algo así como, las cosas cambian, las personas evolucionan. Lo importante es que ambos sean felices con o sin pareja. Esta respuesta, aunque evasiva en la superficie, dice mucho.
Al no negar rotundamente una relación o un acercamiento, y al enfatizar la felicidad individual, Afsanur deja la puerta abierta a múltiples interpretaciones. Podría significar que están en un punto de la vida en el que valoran más su crecimiento personal, o que su relación ha entrado en una fase diferente, quizás más discreta. La clave está en esa mención a la evolución y la felicidad. No descarta nada, pero lo pone todo en un contexto de desarrollo personal. También mencionó que Kerem y Ande son personas maravillosas, y que ella guarda un gran cariño por ambos. Cree que independientemente de lo que suceda en sus vidas amorosas, siempre serán profesionales increíbles y seguirán brillando en sus carreras. Esta parte de la entrevista fue un recordatorio de que, más allá de los rumores y las especulaciones, hay amistades reales y admiración mutua entre estos talentosos actores. Es un gesto de lealtad y respeto por parte de Afsanur, destacando su calidad humana y profesional. Ahora analicemos un poco el impacto de estas declaraciones. Para los fans que esperaban una confirmación oficial de que Kerem y Ande siguen juntos, las palabras de Afsanur pueden haber sido un poco decepcionantes. No hay un sí son pareja rotundo. Sin embargo, para aquellos que creen en la importancia de la felicidad individual y el respeto por la privacidad, las declaraciones de Afsanur son un bálsamo. Ella no ha contribuido a los chismes malintencionados, sino que ha ofrecido una perspectiva desde la amistad y el respeto. Ha elevado la conversación, invitándonos a considerar aspectos más profundos de las relaciones humanas. Lo que Afsanur ha hecho en esencia es validar la intensidad de lo que se vivió entre Kerem y Ande en su momento. Ha dicho que lo que vimos no era una ilusión. Ha confirmado que había una conexión real, algo que iba más allá de las cámaras. Y al mismo tiempo ha mostrado madurez al reconocer que las relaciones evolucionan y que la felicidad de las personas es lo primordial. Es un equilibrio delicado entre honrar el pasado y aceptar el presente, sea cual sea. Además, sus palabras nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y las relaciones en el ojo público. Es fácil juzgar, especular y desear que las cosas sean de una u otra manera, pero Afsanur nos recuerda que hay vidas detrás de los personajes, y que esas vidas tienen sus propios ritmos y decisiones. La presión de ser una figura pública puede distorsionar la percepción que tenemos de sus vidas privadas, y Afsanur nos trae de vuelta a la realidad humana. Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos idealizado a una pareja de famosos y hemos sufrido cuando las cosas no salen como esperábamos? Nos aferramos a la imagen que hemos construido, a la fantasía que nos han vendido las pantallas y las redes sociales. Afsanur, al hablar con tanta naturalidad y humanidad, nos ayuda a ver que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y personales, y que no siempre siguen el guión que nosotros, como espectadores, quisiéramos escribir. Otra cosa que me pareció muy valiosa fue su énfasis en la evolución de las personas. Dijo que las cosas cambian y que las personas evolucionan. Esto es un mensaje universal y muy importante. Todos pasamos por diferentes etapas en la vida, aprendemos, crecemos y a veces nuestras relaciones también lo hacen. No siempre significa un final, sino una transformación. Quizás Kerem y Ande han llegado a un punto en el que su relación ha cambiado de forma, o quizás sus prioridades individuales son diferentes ahora. Afsanur no nos da la respuesta concreta, pero nos ofrece una perspectiva madura y respetuosa. Nos enseña que el amor y las conexiones pueden transformarse, adaptándose a las nuevas realidades de la vida de cada uno. También es importante destacar la forma en que Afsanur respondió. No se vio forzada ni incómoda. Parecía sincera y genuina en sus respuestas. Su lenguaje corporal, su tono de voz, todo transmitía una autenticidad que rara vez se encuentra en el mundo del espectáculo cuando se tocan temas tan delicados. Esto hace que sus palabras tengan aún más peso. Ella no está intentando crear un escándalo, sino compartir su perspectiva como amiga y colega, con la transparencia y la empatía que la caracterizan. Y para aquellos que se preguntan si habrá más sobre Kerem y Ande, lo más probable es que sigamos viendo noticias y especulaciones. El mundo del espectáculo es un ciclo constante de información y desinformación. Pero ahora al menos tenemos una voz más cercana y creíble que nos ha dado una pincelada de la verdad, o al menos de su verdad. Afsanur ha añadido una capa de profundidad y humanidad a la narrativa, recordándonos que detrás de los titulares hay personas reales con vidas complejas. En resumen, mis amigos, Afsanur Sankaktutan ha revelado que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue algo genuino y especial en su momento. Ha reconocido la presi
mediática a la que estuvieron sometidos y ha defendido la importancia de la felicidad individual y la evolución de las personas en las relaciones. Aunque no ha dado detalles explícitos sobre su estado actual, sus palabras sugieren una visión madura y respetuosa de la situación, validando la conexión que siempre vimos entre ellos, pero sin entrar en juicios ni especulaciones innecesarias. Ha tejido un tapiz de verdades parciales, dejando que nuestra imaginación y nuestro respeto por su privacidad completen la imagen. Ha sido un placer desgranar estas declaraciones con ustedes hoy. Espero que esta información les haya resultado tan intrigante como a mí. Déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes sobre las palabras de Afsanur. ¿Coinciden con su perspectiva? ¿Creían que su relación era algo real? Me encanta leer sus opiniones, así que no se corten. Sus aportaciones enriquecen nuestra comunidad y nos dan nuevas perspectivas para seguir analizando el fascinante mundo del entretenimiento. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo todo este contenido jugoso y analítico, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Su me gusta es la señal que nos indica que vamos por buen camino y nos motiva a seguir buscando las historias que ustedes aman. Compártanlo con todos sus amigos que aman el mundo del espectáculo, porque el conocimiento es mejor cuando se comparte, y estas reflexiones seguro quedarán para animadas conversaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Es la forma más fácil de asegurarse de que no se pierden ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Hasta la próxima.